Vamos a presentar en este módulo lo que hemos visto de diseño de controladores de tiempo finito, en particular el deadbeat, pero vamos a tratar de plantear cómo sería el diseño de un deadbeat para procesos con retardo puro. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos cómo es la función de transferencia de una planta discreta, que nosotros hemos llamado GSAS de Z, en general esta función de transferencia la habíamos expresado como un cociente de polinomios b de z sobre a de z. Y esto tenía la forma b1 z a la menos 1 más b sub 2 z a la menos 2 más, en forma genérica, de orden m, bm z a la menos m, dividido en forma normalizada 1 más a1 z a la menos 1 más a sub m z a la menos m. Si queremos considerar un proceso con retardo puro, recordemos que en función de z, un retardo puro de orden d se puede poner como z a la menos d. Esto quiere decir que el retardo va a estar dado por d veces el intervalo de muestreo. Este va a ser el retardo. Bien, y está representado multiplicando la función de transferencia original por z a la menos d. Nuestro objetivo es aplicar las conclusiones para diseñar el controlador, que habíamos dicho que el controlador deadbeat tenía una función de transferencia de la siguiente manera. Era un q de z sobre 1 menos p de z. Entonces lo que nos proponemos hacer ahora es aplicar el método general que habíamos visto para esta GSAS que tiene un retardo puro. Si recordamos cómo era la expresión que habíamos encontrado, la expresión general tenía en cuenta la GSAS. Si reescribimos nuestra GSAS incluyendo el término del retardo puro, podríamos decir que puede quedar de la siguiente manera. Quedaría b1 z a la menos 1 más d más b sub 2 z a la menos 2 más d más b sub m z a la menos m más d sobre 1 más a1 z a la menos 1 más a sub m z a la menos m. ¿Qué es lo que hemos hecho? Sencillamente hemos distribuido el factor z a la menos d en el polinomio del numerador. Por lo tanto, z a la menos 1 queda por menos d, queda z a la menos 1 más d, z a la menos 2 más d, etc. Bien. Ahora, esta expresión de la GSAS con el retardo distribuido en el polinomio del numerador, podemos escribirlo de una manera genérica con todos los términos y podríamos poner que esto sería equivalente a un coeficiente
que vale 0 por z a la menos 1. Porque el término del numerador no tiene z a la menos 1, por tanto tendría un coeficiente 0, más un coeficiente 0 por z a la menos 2, más, y así, todos coeficientes ceros, z a la menos d, y a partir del coeficiente menos 1 más d, ya son distintos de 0. D más 1 o 1 más d, hasta el coeficiente b sub m, z a la menos d más m. Todo esto dividido 1 más a1 z a la menos 1 más a sub m z a la menos m. Pero si queremos completar hasta el orden d más m, podríamos decir que se puede agregar coeficientes 0 que multipliquen a z a la menos m más 1 más todos coeficientes 0 hasta llegar al término con z a la menos d más m o m más d, como quieran. Entonces, de esta manera que hemos hecho un artificio para escribir GESAS como si fuera de orden m más d, en la cual los coeficientes del numerador podríamos llamarle c sub 1, c sub 2, c sub d, hasta c sub m más d, en lo cual los primeros d coeficientes son igual a 0. Y lo mismo en el denominador, podemos conservar el nombre de los a sub m y los últimos coeficientes son igual a 0. Entonces, con esta expresión en mente, recordando las fórmulas para calcular los coeficientes del controlador, si recordamos lo que se vio en el módulo anterior, teníamos que el controlador tenía una función de transferencia que era igual a Q sobre 1 menos P, y donde los coeficientes esto en forma genérica era Q0 más Q sub 1 por Z a la menos 1 más, según el orden de los polinomios. En este caso, en forma genérica, sería Q sub m más d, Z a la menos m más d, sobre 1 menos P sub 1 Z a la menos 1 menos P sub m más d, Z a la menos m más d, porque estamos planteando una planta que sería de orden d más m o m más d, donde m es el orden del sistema original y d el retardo puro. Entonces, si tenemos esta expresión genérica de orden m más d y recordamos lo que se había, las fórmulas para encontrar los coeficientes, entonces como el numerador de nuestra planta ahora le hemos llamado los coeficientes c sub i en lugar de b sub i, entonces nuestras expresiones para c sub i van a ser entonces c sub 1, c sub 2 hasta c sub d, después c sub
d más 1 hasta c sub d más m. Pero como los coeficientes primeros hasta d son igual a 0 y a partir de d más 1 son el b1 hasta el b sub m, entonces, aplicando las fórmulas que se habían deducido, el Q0 queda igual, es 1 sobre la sumatoria de los B sub I. Pero los Q sub I habíamos dicho que eran igual a los A sub I por los Q sub 0. Y los P sub I eran igual a los P sub I, que en este caso serían los C sub I por los Q sub 0. Pero como hemos mencionado hace un momento, los primeros D coeficientes C sub I son igual a 0. Por lo tanto, los primeros D coeficientes P sub I van a ser igual a 0. Y recién a partir del dp sub d más 1 van a ser distintos de 0. Los primeros coeficientes entonces P sub I, los primeros d coeficientes van a ser igual a 0. Y los siguientes van a tener la fórmula correspondiente. P sub d más 1 va a ser igual al B sub 1 por Q sub 0, porque ese es el primer coeficiente distinto de 0. Así siguiendo hasta P sub d más m, que va a ser igual a B sub m por Q sub 0. En forma análoga, los coeficientes correspondientes a Q sub I, los primeros coeficientes desde el Q sub 1 hasta el Q sub m van a ser igual a las expresiones que teníamos anteriormente, que eran A sub 1 por Q0. Porque efectivamente los coeficientes A sub I, que son distintos de 0, son los primeros. En cambio, los últimos coeficientes A sub I, a partir de m más 1, son iguales a 0, por lo tanto, en estas expresiones, los Q sub m más 1, que deberían ir con A sub m más 1 por Q0, como estos coeficientes son iguales a 0, todos los coeficientes que siguen a partir del m más 1 son iguales a 0. De esta manera, entonces, habiendo analizado en forma análoga al diseño original, como si no tuviera el retardo puro, podemos escribir entonces el controlador que va a tener los Q sub I hasta el Q sub m distinto de 0, como acabamos de indicar en estas expresiones, y en el denominador, en cambio, los P sub I, los primeros P sub I van a ser igual a 0, recién a partir de D más 1, los P sub I van a ser distintos de 0. Por lo tanto, en el denominador del controlador, que va 1 menos P sub 1, Z a la menos 1, etc., como los primeros P sub I hasta
P sub D son igual a 0, entonces recién a partir del término P sub 1 más D tiene un valor distinto de 0. P sub D más M, Z a la menos D más M o M más D, como quiera. De esta manera entonces queda la función de transferencia del controlador para un sistema con retardo puro.